Vamos a hacer un análisis. Cuando llega un paciente accidentado, ya con lesiones cerebrales a nuestro hospital, ¿cuál es el primer paso? ¿Cómo se recibe este paciente? Bueno, el primer paso, nosotros tenemos una residencia de emergenciología, que es una de las mejores escuelas de emergenciología de República Dominicana. En las entregas de guardias, los jóvenes residentes hacen presentaciones de casos excelentes, son muy buenos residentes todos. Y este paciente pasa lo que se llama un triaje. Un triaje es que como hay varios accidentados, el médico tiene que valorar qué es lo A de ese paciente, qué es lo B de ese paciente, qué es lo C. Entre todos los pacientes que están ahí, tiene que delimitar cuál va primero, cuál va de segundo. ¿Cuál es más urgente? ¿Cuál es más urgente? Por eso las emergencias tienen que ser unificadas. Por ejemplo, no puede existir una emergencia donde se reciba accidente de tránsito y en esa misma emergencia se reciba emergencias pediátricas de enfermedades pediátricas o materno-infantil. No coinciden. Tiene que estar separada porque son emergencias ambas, pero diferentes. Exacto. Entonces el paciente llega a la emergencia de nuestro hospital, donde recibe la atención de los emergenciólogos. El paciente puede tener varias líneas, hay lo que se llama una hoja de flujo que ellos aplican, dependiendo, puede ameritar un despacho desde la emergencia, un descargo, puede ser lo que se llama un ingreso de estancia corta para observación, o puede ser un ingreso que puede ser ya en intensivo, o puede ser ya en planta, dependiendo. Hay muchas veces en que el intensivo está lleno. Entonces el paciente se queda en emergencia esperando una cama de intensivo, y eso pasa en todos los hospitales de República Dominicana que vemos accidentes de tránsito. Conseguir una cama para un paciente politraumatizado en República Dominicana, una cama en intensivo, es un verdadero vía crucis. A nosotros nos llegan pacientes de Puerto Plata, de Santo Domingo, de todas partes, porque hay una cadena que tiene el personal del CRUE entre todos los hospitales para ver dónde hay una cama disponible. Pero de igual forma, llegan pacientes a nuestro hospital y no tenemos dónde ubicarlo. Y tenemos entonces que ponerlo en esa plataforma para que en otro hospital distante de donde vive el paciente los reciban. Se le pueda recibir y darle esa atención. ¿Cómo entonces determinan, doctor, cuando llegue ese paciente, si la condición o si la lesión es leve, moderada o grave? Hay diferentes tipos de escala para evaluar a nuestro paciente. La más internacional es una escala de Glasgow, donde se evalúa el nivel de conciencia de nuestro paciente, cómo está. Tiene que ver mucho también el estado hemodinámico, como si hay que transfundirlo, si no hay que transfundirlo, cómo están las vías aéreas, si están permeables, si está respirando adecuadamente, si está sangrando. Se detiene todo esto, se dispara todo un mecanismo. Funciona, hay un flujo constante donde los médicos que están preparados en ver trauma lo hacen de forma prácticamente automática. Es entrando el paciente y es haciendo todo eso, pasan de la al B, a la C rápidamente y obviamente ya pasa entonces ya a lo que se llama a la revisión secundaria después de esta revisión primaria. La revisión primaria para asegurar la vida del paciente. Exacto. Una vez asegurada la vida del paciente, pasa entonces a lo que se llama la revisión secundaria. La revisión secundaria ya entonces interviene especialistas ya de mayor nivel. Ahí entramos nosotros. El neurocirujano entra en la revisión secundaria, el emergenciólogo en la revisión primaria y el neurocirujano en la revisión secundaria. Nosotros ya entramos a drenar los coágulos del cerebro, a corregir fracturas de hundimiento del cráneo, a hacer craneotomía decompresiva para que el cerebro pueda expandirse de forma más adecuada. Y luego ya entonces viene el intensivista. Esto es un trabajo en equipo. Sí. Viene el intensivista, que es el que hace, ya diría, yo siempre hago broma con los intensivistas, que ellos hacen el peor trabajo, el más difícil. Porque el trabajo nuestro es durar 2 horas o 3 horas en un quirófano, haciendo un acto manual, con las manos, que tenemos años haciéndolo. Sí. Y que cualquier neurocirujano pues lo puede hacer con mucha facilidad. Pero el trabajo de intensivo del día a día, un paciente que dure 15 días, 20 días, un mes en intensivo, siendo visto por los mismos médicos, esto es estresante desde el punto de vista laboral para estos médicos que están en intensivo, con todos estos aparatos sonando el día entero. Y con el deseo de ver la recuperación fluir. Con el deseo de ver la recuperación y la presión de los familiares que quieren que su paciente salga rápido de intensivo. Así es.
De los casos que siempre hemos escuchado a nivel de accidentes, siempre hay como que un tiempo crítico al momento de ocurrir el accidente, tanto para que ese paciente reciba atención como para que ese tiempo en el que comienza a dársele atención sea positivo para su recuperación o no. Más o menos, ¿qué tiempo debe tener un paciente que se acaba de accidentar y tiene problemas a nivel cerebral para poder recuperarse verdaderamente y no quedar con secuelas mayores? Sí, es una pregunta muy importante, Scarlett. Eso es lo que se conoce con el nombre de la hora de oro. Es una hora. Una hora. Una hora. Wow. Esa hora, gracias al sistema 911, ha sido más efectiva en los últimos años, porque el paciente con un accidente de tránsito que no respire adecuadamente porque tenga obstrucción de la vía aérea, va a hacer una hipoxia cerebral, y este cerebro con hipoxia cerebral o con infarto va a sufrir un edema cerebral, y este paciente obviamente va a fallecer. Y si no fallece, va a quedar con secuelas severas porque no se le dio la atención necesaria en el momento. No estamos hablando de la cirugía craneal, no estamos hablando de la cirugía general u ortopédica. Estamos hablando de atención primaria que le hace el paramédico en el momento que asiste el accidente de tránsito, observando la vía aérea que estén libre, que pueda respirar de forma adecuada, revisar que está respirando bien, que no es un pulmón que está colapsado, que eso lo hacen los paramédicos en la atención, que están preparados, muy preparados nuestros paramédicos, sobre todo deteniendo sangrado activo a través de vendajes compresivos y estabilizando fracturas e inmovilizando al paciente para que no ocurra una lesión neurológica secundaria de columna vertebral por un mal traslado de nuestro paciente. Por un movimiento. Pero por suerte, gracias a Dios, nosotros tenemos muy buenos paramédicos, que muchos de ellos son médicos generales, egresados de nuestras universidades, que están en espera de concursar para la especialidad, y mientras tanto consiguen este trabajo y están haciendo trabajo también de paramédicos, y conozco algunos que son jóvenes excepcionales y con una habilidad increíble para estabilizar a los pacientes con accidentes de tránsito y dar esa atención primaria en esa hora de oro que tú mencionas, Scarlett. En nuestro hospital, que es un hospital de trauma, precisamente para tratar este tipo de casos, ¿qué equipos, qué tecnologías tenemos a la mano para poder darle soporte a esos pacientes que llegan con estas lesiones? Sí, gracias al doctor Joel Ortega, nosotros tenemos equipos de neurocirugía y equipos en nuestro hospital para resolver no solamente las emergencias neuroquirúrgicas, sino para atender los pacientes neuroquirúrgicos en sentido general. Porque estamos hablando del traumatismo craneoencefálico, pero nosotros como servicio de neurocirugía hacemos prácticamente de todo en neurocirugía. Desde los traumatismos craneoencefálicos, trauma de columna, lesiones degenerativas de la columna vertebral, tumores cerebrales, neuralgias del trigémino, que hacemos bastante, entre otras patologías de la neurocirugía clásica normal. Pero lo que queremos es que el traumatismo craneoencefálico no ocurra, para que el paciente, en vez de ir a nuestro hospital a atenderse por un traumatismo craneoencefálico, vaya por una patología neuroquirúrgica y encuentre un espacio adecuado, encuentre una cama de intensivo para tratar las patologías normal de la humanidad. No así el traumatismo craneoencefálico, porque el traumatismo craneoencefálico es una patología muy propia nuestra de los países caribeños y subdesarrollados. En España, donde tuvimos una experiencia en nuestra formación como neurocirujano, ver un accidente de motocicleta era excepcionalmente raro. Y los residentes de neurocirugía que estaban operando tumores y otras cosas, cuando ocurría un accidente de tránsito con un hematoma, querían todos salir corriendo a ver ese hematoma, que tal vez se presentaba uno en un año. Cuando a nosotros eso era la cotidianidad y eso lo vemos todos los días. Así es. Usted mencionaba ahorita, doctor, de el por qué debemos utilizar el casco, debemos utilizar el cinturón. ¿Qué diferencia puede representar para una persona el tener en el momento del accidente el casco o el cinturón puesto? Bueno, te voy a hablar con respecto al trauma de cráneo. Y hablamos con respecto al trauma de cráneo a dos componentes,
que es el componente o el fenómeno de impacto, que ahí quien protege al cráneo es el casco que usa el motorista cuando se cae en el pavimento, se impacta contra el asfalto, se impacta con una piedra. Entonces ahí predomina el fenómeno de impacto. Ahí entonces se requiere el casco protector. Sí. Pero cuando te va en un vehículo, no tiene que andar con casco protector, tiene que ponerse cinturón. Porque aquí predomina lo que se llama el fenómeno de impulso. El cerebro se mueve conjuntamente con el cuerpo, pero el cuerpo está fijo, ya no se va a mover. Pero el cerebro sí se sigue moviendo porque tiene esa facilidad de fenómeno de traslación y va a chocar con la superficie ósea que envuelve el cerebro y se va a lesionar, obviamente. ¿Cuáles pacientes que usted haya visto que hayan estado protegidos, por ejemplo, por el casco y versus uno que no haya estado protegido? ¿Usted considera las lesiones comparándolas unas con otras? ¿Cómo se pueden observar la diferencia entre uno y otro? Sí, muy buena pregunta, Scarlett. Y nosotros conocemos y lo hacemos en nuestros tiempos libres. Y nuestros médicos también, muchos de los jóvenes ortopedas que están en nuestro hospital, porque una diferencia es el motorista y otra cosa es el motorizado. El motorizado. Ah, sí, también. El motorizado es aquella persona que usualmente son personas profesionales, que los fines de semana tienen una motocicleta para pasear, para coger la brisa, porque es muy agradable. Deporte. Es muy agradable andar en motocicleta. Sí. Eso relaja, desestresa. Ese motorizado siempre tiene su casco protector, tiene su ropa que lo protege y se accidenta igual que cualquier otro. Sí. Y casi nunca pasa nada. Ahí está la diferencia. ¿Cuándo vemos nosotros un motorizado por un trauma severo de cráneo? Nunca. Y se caen igual. Wow. Pero nunca lo vemos. Nunca le pasa nada. Ahí está la gran diferencia. Ahí está la gran diferencia. Pero cuando vemos un motorista que no tiene casco protector y cuando lo tiene en el codo y se traumatiza, pues obviamente vamos a ver todo este tipo de secuelas. O lo tiene puesto sin amarrar porque vio un amé o bueno, ya le decíamos amé, ya no, ya dije set, en la esquina y se lo pone para que entienda que lo lleva puesto. Sin embargo, ahí está la gran diferencia. ¿Qué señales nosotros deberíamos tomar en cuenta al momento de tener un accidente con impacto cerebral y, como usted decía, aparentemente salió ileso, aparentemente salió bien? Sin embargo, después del accidente comienzan a presentarse situaciones. ¿Qué cosas deberíamos observar? Sí, no, ante todo traumatismo craneoencefálico con pérdida del nivel de conciencia, el paciente debe de acudir a una revisión médica. Hay lesiones que no se pueden detectar. Y por ejemplo, y te voy a poner el ejemplo de un caso más o menos práctico. Un paciente con un hematoma epidural, lo cual puede matar literalmente al paciente. Es un paciente que llega despierto a la emergencia, consciente, sí, lúcido. Y este paciente es el paciente que se despierta del accidente, que se para más bien. El paciente se para del accidente, se limpia, revisa todo, hasta ayuda en el accidente. Que no tiene una herida, no tiene nada. Va a la emergencia y ayuda a todo el mundo en el accidente. Y luego ya cuando el paciente tiene 4 o 5 horas por ahí dando vueltas en el hospital, y ya cuando se va para la casa, hace un síncope y lo revisan corriendo y tiene un coágulo en el cerebro. Wow. Entonces eso se llama periodo lúcido, esa fase entre los síntomas y que el paciente no tiene nada. Entonces, si hay un impacto dentro del cráneo, por pequeño que sea, tiene que ser revisado obviamente por médicos especialistas.